Hola familia, para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes para dar un resumen de la lección de escuela sabática. El título de la lección número 2 es Comienza el ministerio. Saben familia, esta semana vamos a estudiar la respuesta bíblica a la pregunta ¿cuál es el significado y el propósito de nuestra vida? Saben que la respuesta a esta pregunta se encuentra en la vida del gran maestro, Cristo Jesús. Pero sabes, antes de estudiar la vida de Jesús, quisiera invitarles a que inclinemos el rostro para pedir la dirección de Jesús. Oremos. Padre amado y santo que estás en el cielo, damos una vez más las gracias por lo bueno que usted es con nosotros. Gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos y ser instrumentos en tus manos para llevar ese lindo evangelio a todo el mundo. Pedimos una bendición en especial al estudiar tu palabra en forma específica a la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, Señor, y guíame. En Jesús lo pido. Amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios dice, y en esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Al leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 3, vemos que Juan el Bautista cumplió la profecía de Isaías capítulo 40. Saben que en el versículo 3 de Mateo dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En inglés dice, prepare the way of the Lord and make his path straight. En otras palabras, familia, esto lo podemos entender. A través de la historia vemos que en la antigüedad, cuando llegaba un rey a un nuevo territorio, se preparaba el camino para que la senda esté limpia. O sea, ellos limpiaban el camino para que el rey que venía no tuviera ningún tipo de problema. Así es que espiritualmente hablando, vemos que Juan el Bautista fue llamado por el Señor para preparar la venida de Cristo Jesús. Preparar el corazón del ser humano, porque Jesús venía para hacer una obra en el corazón de ellos. Pero saben, algunos se preguntarán de qué manera es que Juan preparó el camino del corazón del ser humano. Bueno, vemos claramente que la Biblia nos dice que Juan el Bautista llamó al pueblo de Dios al arrepentimiento. He called God's people to repent of their sins. La palabra griega metanoeo significa un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de vida. Oh familia, la única manera que usted y yo podamos cambiar nuestro camino por donde vamos es solamente cuando el Espíritu Santo penetra tu mente, tu corazón y cambia tu manera de pensar. De esa manera Juan le pidió a su pueblo que caminara o empezara a cambiar la manera de que ellos estaban pensando. Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que Juan el Bautista denunció todo tipo de pecado. Él incluso no tenía temor de denunciar el pecado en la vida del rey Herodes, en la vida de los fariseos, o en otras palabras, de los líderes religiosos. Y también, obviamente, Juan el Bautista denunciaba el pecado en el pueblo común, que ellos se jactaban por ser hijos de Abraham. Juan el Bautista, en resumen, en Mateo 3:7, él llamó a esta gente generación de víboras. Saben que Juan habló de un juicio venidero, de que el reino de Dios y la importancia del arrepentimiento era necesario
junto con el ser bautizado. Saben, algunos eruditos judíos han llamado Isaías capítulo 1, 16 y 17 las 9 normas de una vida arrepentida. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano y amparad a la viuda. Oh familia, yo creo que ese mismo llamado que Dios hizo a través del profeta Isaías, a través del Juan el Bautista, lo está haciendo en este mismo instante. Lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Buscar la justicia que solamente viene del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Espíritu Santo que obra en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Yo me imagino que mientras Juan el Bautista estaba predicando este mensaje de arrepentimiento del pecado, mientras él estaba predicando de una manera poderosa, todo el mundo se estaba arrepintiendo. Gente común, líderes religiosos, sentían el Espíritu de Dios tocando sus vidas y no podían hacer ninguna otra cosa sino que venir a Dios, ir hacia Juan el Bautista para ser bautizados. Y mientras Juan el Bautista está predicando con poder, yo me imagino, él empezó a ver que venía un personaje. Ese personaje era Cristo Jesús. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en día Jesús invita a toda la humanidad a que acepten a ese Cordero para limpiarte de todo pecado. Juan el Bautista introduce al Mesías de esa manera. Jesús inicia su ministerio después de ser bautizado. Y hay que tener algo claro. Jesús no se bautizó porque Jesús necesitaba arrepentimiento. No, familia. Jesús era el hombre de Dios sin pecado. Jesús se bautizó porque Él quiso darnos un ejemplo. Jesús se quiso identificar contigo y se quiso identificar conmigo. Pero aún le dio la importancia al bautismo, dándonos ejemplo de que después de arrepentirnos, el próximo paso es el bautismo. Vemos que inmediatamente Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Inmediatamente fue tentado por Satanás, el enemigo de las almas. Alguno dirá: bueno, pastor, ¿qué pasa aquí? Yo me acabo de bautizar y parece que ahora de bautizar es que tengo más tentaciones. Oh familia, Jesús ha dejado un ejemplo. Y de la manera que Jesús venció al enemigo, usted y yo también lo podemos vencer. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció al enemigo gracias a su conexión a su Padre Celestial. Sabemos que Jesús oró y ayunó, mantuvo esa conexión con Jesús y además Él siguió confiando en la palabra de Dios en cada momento que el enemigo trataba de engañarlo o tratando de hacerlo pecar. Una de las maneras de que el enemigo tentó a Cristo Jesús es a través de hacerlo dudar de que Él era el Hijo de Dios. Quizás familia, amigo que me escucha, en algún momento tú dudas: bueno, ¿de verdad yo soy hijo de Dios? Yo sé que me arrepentí en algún momento, sé que me bauticé, pero a veces yo me siento que no soy hijo de Dios por la manera que yo estoy actuando, por las cosas que yo he hecho. Familia, tenemos la certeza que Jesús, es cierto, es nuestro Salvador, pero Jesús te quiere dar victoria para vencer cualquier tentación. Te invito a que vayamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Si en algún momento tú no sabes cuál es el propósito de tu vida, por qué estás aquí, yo te invito a que estudies la vida, el ministerio de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, la palabra de Dios nos dice: para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo. Familia, Jesús nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes, amigo? Jesús nos ha dado ejemplo. Dios nos manda a que seamos bautizados. Nos manda a que usted y yo nos arrepentamos de todo pecado. Y Jesús, después de que nosotros seamos bautizados, Jesús promete su Santo Espíritu para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestro ministerio. Oh sí, familia, usted y yo somos llamados al ministerio. Todo creyente es un ministro, tiene la oportunidad de predicar las buenas nuevas, de testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y igual como Juan el Bautista preparó la primera venida de Cristo Jesús, usted y yo somos llamados a preparar no solamente a nosotros, sino preparar a otros para el pronto de regreso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jesús tiene el deseo de regresar por nosotros. Muchos dicen: oh, Jesús tarda. Jesús, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Oh familia, yo creo que Jesús nos está esperando a nosotros. Jesús está esperando que regresemos a ser al pueblo del libro, el pueblo que conoce su Biblia, al pueblo que ama a otros como Jesús nos amó a nosotros. Un pueblo que viva el cristianismo de una manera práctica, un pueblo que tiene ese deseo de testificar por Cristo, y ir y a buscar esas almas que perecen. Así es, familia, tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje distintivo que Dios ha dado a su pueblo para predicar en estos últimos días. El mensaje de los 3 ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14, 6 al 12. Te invito a que lo estudies, te invito a que conozcas cuál es el mensaje, cuál es la verdad presente que usted y yo debemos predicar. Familia, usted y yo no solamente tenemos el deber de predicarles a aquellos que no conocen de Jesús. La palabra de Dios dice que hay otros. Él tiene otras ovejas que no son parte de su redil. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su espíritu para que de igual manera que Juan el Bautista fue levantado para preparar el camino de Dios, usted y yo también preparemos al pueblo, preparemos nuestro corazón para la segunda venida de Cristo Jesús. Yo pregunto, familia, ¿es tu deseo consagrar tu vida en este momento? ¿Tu deseo buscar de Jesús de todo corazón? ¿Es tu deseo ser usado por el Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación a otros? Si ese es tu deseo, te invito a que inclines el rostro conmigo para tener una oración. Padre amado y santo que estás en el cielo, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu palabra, Señor Santo, porque en ella encontramos el plan de salvación. Nos damos cuenta, Señor, que Jesús, siendo Dios, vino, se humilló, tomó el cuerpo del ser humano para salvarnos y darnos ejemplo de cómo vivir una vida victoriosa. Señor, sabemos que tú estás preparando a tu pueblo para estos últimos días y, Señor, queremos formar parte de ese pueblo. Sabemos que usted ha derrotado a Satanás en cada instante, en cada batalla, y sabemos que tu palabra dice que usted va a ganar la guerra. Queremos estar de tu parte, Señor. Queremos consagrar nuestras vidas, arrepentirnos y ser usados por tu Espíritu para ser instrumentos en tus manos para predicar las buenas nuevas. Bendice a tu pueblo, Señor. Esto lo pedimos no porque lo merecemos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Familia, Dios te bendiga. Fue un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Hasta luego.